¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y en unos meses se publica mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! En nuestro episodio de hoy no viajaremos a un lugar recóndito o sucio donde habita el crimen, sino al corazón del lujo empresarial, un mundo donde las acciones valen millones y los secretos tienen un precio incalculable. Vamos a hablar de la muerte de Isaac Andic, fundador del imperio de la moda Mango, el hombre más rico de Cataluña, cuyo final trágico en una montaña no solo conmocionó a España, sino que desató una investigación judicial que ha pasado de un simple accidente a la inquietante hipótesis de un homicidio. El 14 de diciembre de 2024, Andic, de 71 años, caía por un precipicio de más de 100 metros. El único testigo, su hijo, Jonathan Andic. Pero lo que en principio se cerró como un suceso accidental, meses después se reabre como una investigación bajo secreto de sumario, aunque el periodismo siempre encuentra grietas, y lo que hay detrás de ellas te lo contaremos hoy. También desgranaremos la vida, la fortuna, las pasiones y las profundas fracturas familiares que rodearon a este magnate, para entender por qué la policía ha puesto la lupa en su propio heredero. Primero situémonos en la figura de Isaac Andic, un hombre hecho a sí mismo, nacido en Turquía en 1953 en el seno de una familia sefardí, que se inició en el mundo de los negocios siendo un adolescente cuando emigró con sus padres a Barcelona, sentando las bases de lo que se convertiría en uno de los mayores imperios de la moda textil global. Andic llegó a España cuando tenía solo 14 años con toda su familia, su padre Manuel, su madre Sol y su hermano Naman. Era febrero de 1968 y venían de Turquía, un país que acababa de vivir un golpe de Estado, y los Andic buscaron en Barcelona una vida mejor, aunque en aquella época la ciudad condal era un gris y faltaban 7 años para la muerte de Franco. Pilar Riaño, la periodista de la revista especializada Moda Es, dibuja los comienzos de Andic en Barcelona. Un buen día, un marinero apareció en la puerta del domicilio familiar preguntando por su padre. En aquella época, un barco procedente de Estambul recalaba cada 15 días en Barcelona. Aquel marinero quería llevar a Turquía cosas que había en España, y a cambio, él traía otras. La mercancía del marinero no interesó al patriarca de los Andic, pero sí a Isaac. Eran 4 blusas bordadas a mano del estilo hippie. Se las quedó y prometió pagarle 250 pesetas, 1,5 € al cambio actual, por cada una en su próximo viaje. Isaac Andic vendió cada una de aquellas blusas por el doble, 500 pesetas, 3 euros, a una tienda multimarca de la Vía Augusta de Barcelona, y con aquel dinero pagó al marinero, al que siguió comprando mercancía cada 15 días. El empresario abrió su primera tienda en los 70, lo hizo en el mercadillo de Balmes. Hacía 2 años que había comenzado a importar ropa de Turquía. Poco a poco fue abriendo más tiendas, una en plenas Ramblas. La llenó de discos de la música del momento y de las marcas estadounidenses de vaqueros más buscadas, que se llamó Tejanos Isaac. Tras comprarse su primer coche, un Seat 850 amarillo, Andic comenzó a vender por toda España. Vendía marcas de terceros y necesitaba un nombre para su empresa. En un viaje a Filipinas, probó por primera vez el mango, una fruta con nombre fácil de pronunciar e internacional, que terminaría marcando su trayectoria. De los alrededores de Barcelona, Andic saltó en los 80 a París, donde viajaba para traer las tendencias que luego daba a talleres para que produjera sus prendas, dando lugar a las primeras colecciones coordinadas que vendía al por mayor. El crecimiento de la empresa hizo necesaria la apertura de las primeras oficinas, y llegó el Paseo de Gracia.
En 1984, Isaac Andic le cayó sobre la mesa a través de un contacto la oportunidad de abrir en el número 65 de la hoy disputada calle de Barcelona. Aquella fue la primera tienda que incorporó el rótulo Mango en su fachada. A partir de ahí, su crecimiento fue espectacular y antes de que finalizaran los 80, ya las supermodelos Naomi Campbell y Claudia Schiffer protagonizaban campañas de Mango. En 1992, Barcelona como capital del mundo con los Juegos Olímpicos, abre en Coimbra, Portugal, la primera del sinfín de tiendas internacionales que llegarían luego. Ahora debemos sumergirnos en la compleja dinastía que Andic creó, donde las relaciones personales se entrelazaban con los negocios. Así se comprenderán mejor algunas aristas de la investigación. Centrémonos en la vida personal de Isaac Andic. A finales de los años 70, mientras el negocio prosperaba, Andic se casó con Neus Raig Tarragó, con la que tuvo a sus 3 hijos: Jonathan, nacido en 1981, es decir, que ahora tiene 44 años, Judith, 1984, 41 años ahora, y Sara, la pequeña, nacida en 1997 y que tiene ahora 28 años. Mantuvieron un matrimonio feliz, al menos de cara a la galería, y estable durante 2 décadas, hasta que, como retratan las revistas del corazón como Hola, comenzaron a surgir rumores sobre posibles relaciones con otras mujeres y rompieron su unión. Tras la separación, Isaac Andic fue relacionado con distintas mujeres, como Cristina Valls-Taberner o la ex Miss México Adriana Bascal, exmujer del que fuera presidente de Telefónica, Juan Villalonga. En 2005 comenzó una de sus historias más sólidas con Zenaida Bofill, con quien estuvo una década, incluyendo una ruptura y una reconciliación en 2016. Sus últimos años de vida, desde 2018, los compartió con Estefanía Nuz, de 52 años ahora, y golfista profesional. Su perfil era discreto, pero su declaración a los Mossos d'Esquadra podría haber sido fundamental para el cambio de rumbo en la investigación. Lo veremos luego. Y ahora vamos a hablar del heredero frustrado y el conflicto empresarial en torno al hijo de Isaac Andic. El nudo de este drama se encuentra en la sucesión de Mango y la figura de Jonathan Andic, su primogénito. Isaac Andic le dejó la máxima responsabilidad en 2012, pero tuvo que quitársela posteriormente. Los periódicos de la época retratan el fracaso del hijo al frente de Mango. El periodista Salvador Sostres llegó a calificarlo como el tonto oficial de Cataluña por su desastre al frente y las humillaciones de su padre. Este resentimiento alcanzó su punto máximo en el 40 aniversario de Mango, donde Isaac no mencionó a su hijo, pero sí se deshizo en elogios hacia Tony Ruiz, el consejero delegado, a quien incluso le regaló un 5% de las acciones. El economista cuenta que aquella noche Jonathan permaneció en un rincón, fingiendo una sonrisa. El distanciamiento familiar se agudizó poco antes del suceso. 3 meses antes de que muriese Andic, el empresario encargó a un conocido abogado de Barcelona especializado en divorcios que liderara un acuerdo prenupcial para blindar los bienes de su hijo Jonathan, quien se había casado discretamente por lo civil con la influencer y diseñadora Paula Nata. Su nombre completo es Paula Navarro Tarrés, con unos 120.000 seguidores en Instagram en el momento de locutar estas líneas. Jonathan y Paula se casaron por lo civil 3 meses antes del suceso y habían planeado una gran fiesta de boda para mayo de 2025. Tras el fallecimiento de Isaac Andic, la pareja la suspendió. Y hace 2 meses, el 13 de septiembre de este mismo año, dieron la bienvenida a su primer hijo. Y ahora les detallamos la cronología judicial que ha desencadenado que hayamos pasado de un accidente como causa de la muerte del dueño de Mango a un supuesto homicidio. La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, que estaba de guardia ese fin de semana y ha pasado por distintos momentos procesales. 14 de diciembre de 2024. El empresario Isaac Andic, de 71 años, muere al caer por un precipicio de más de 100 metros de altura cuando hacía senderismo con su hijo en las montañas de Montserrat. Se abre una investigación por la muerte.
16 de diciembre, 2 días después. Con las primeras informaciones y declaraciones iniciales, los Mossos d'Esquadra sostienen en un primer informe, en un informe preliminar, que todo apunta a un accidente. No obstante, la policía toma declaración a todos los implicados, incluyendo a Jonathan Andick, que estaba con su padre en el momento fatídico de la muerte, y a Stephania Nutt, la pareja de Isaac. Enero de 2025. Se dicta archivo provisional de la causa judicial ratificando que se había tratado de un accidente. Marzo de 2025. La jueza reabre formalmente la causa. Los Mossos d'Esquadra continúan investigando con hermetismo. Se analizan elementos como el teléfono de la víctima, recuperado después de la caída, para intentar corroborar el itinerario exacto que hicieron padre e hijo. Las incongruencias suscitan cada vez más dudas a los instructores. Octubre de 2025. La investigación ha pasado ya de investigar un accidente en la montaña a centrarse en la posibilidad de que se trate de un homicidio. La titular del juzgado decreta el secreto de las actuaciones para investigar si la muerte fue un homicidio. Los Mossos ya han escuchado a Jonathan Andick en 2 ocasiones y han constatado diversas contradicciones que despiertan algunas sospechas. Medios como CBS News, AFP y la prensa internacional recogen que la policía catalana ha abandonado progresivamente la hipótesis del accidente para plantear como escenario plausible un homicidio centrado en Jonathan Andick, y ahí podría haber sido clave el relato de la pareja de Isaac, Stephania Nutt, sobre las malas relaciones entre padre e hijo como uno de los factores que desencadenaron el cambio de dirección en la investigación. Andick era un magnate, sí, pero con una pasión que lo definía, la aventura. Era conocido por su agilidad y su amor por el mar. Es un hombre que dio la vuelta al mundo en velero hasta en 2 ocasiones. Un navegante experto, acostumbrado al riesgo y a la montaña. Es esta misma agilidad y su profundo conocimiento del terreno lo que desde el principio levantó sospechas sobre la versión del accidente. La tragedia ocurrió en las cuevas de Salnitre de Collbató, Montserrat, Barcelona, un área que Andick conocía bastante bien, exactamente en uno de los caminos que conectan el monasterio con las cuevas de Salnitre, un paradero natural ubicado en el municipio barcelonés de Collbató, en el Baix Llobregat. Se cuestiona que una persona con tanta destreza cayese precipitado por esa zona. La muerte de Isaac Andick abrió una disputa por su legado que puso aún más de relieve las tensiones familiares. Isaac Andick había designado a Tony Ruiz, CEO entonces de Mango y hoy presidente de la compañía, José Crehueras, presidente de A3 Media, y Dani López, un directivo de Mango, como los 3 albaceas de sus últimas voluntades. El reparto de la herencia empresarial fue a partes iguales entre sus 3 hijos, Jonathan, Judith y Sara. Sin embargo, a Stephania Nutt, su pareja, le había dejado 5 millones de euros, una suma que ella consideró insuficiente. Según El País y Artículo 14, llegó a pedir 70 millones de euros, alegando que era justo porque había sido la esposa de Andick en los últimos años, aunque un reportaje de la otra crónica del mundo puntualiza que nunca convivieron. Los albaceas, recordemos, el presidente actual y otro directivo de Mango, más José Crehueras, presidente de A3 Media, firmaron un texto en La Razón confirmando que se había cumplido la voluntad de Isaac en su testamento de manera escrupulosa y subrayando la unidad y generosidad de los herederos con las personas a las que amaba su padre. Un dato curioso es que tras la muerte de Andick, José Crehueras, el presidente de A3 Media y uno de los 3 albaceas, nombró a Stephania Nutt miembro del Consejo de Administración del grupo. Además, apelan a la presunción de inocencia de Jonathan y a la responsabilidad de la justicia, los Mossos y la prensa en una investigación bajo secreto de sumario. Exactamente escriben: la difusión de rumores y especulaciones sobre su hijo Jonathan Andick, que abarcan desde su capacidad profesional hasta la relación más íntima con su padre, dibuja un retrato que se aleja de la realidad. Isaac y Jonathan se querían,
Se querían mucho, y Jonathan admiraba y admira a Isaac. Desde La Razón, propiedad de A3 Media, encontramos una línea editorial de defensa a ultranza de Jonathan. En un artículo de la sección de Economía firmado por José María Rotellar, se califica de linchamiento mediático a la familia. Extracto. En lugar de dejar actuar a la justicia y a la familia pasar su dolor, los constantes ataques parecen una muestra más del profundo malestar cultural hacia el éxito que se ha instalado en amplios sectores de nuestro país, donde el éxito en muchas ocasiones, por envidia, se ataca. El abogado de renombre Cristóbal Martell, socio de Martell Abogados, asesora al hijo del empresario desde hace meses. Martell está ligado a la defensa de grandes casos mediáticos y ha defendido a acusados en la trama Gürtel, caso Nos, e incluso a Dani Alves o a Leo Messi en el caso Neymar. En el caso de Andic, los Mossos d'Esquadra analizan desde hace más de 2 meses los mensajes, llamadas y movimientos del móvil de Jonathan Andic, un dispositivo que le pidieron que les entregara el pasado 9 de septiembre según la agencia EFE. Este abogado, Cristóbal Martell, presentó un escrito ante el juzgado solicitando acceso al auto que habilitó a los Mossos d'Esquadra a intervenir el teléfono móvil de Jonathan Andic, ya que el análisis del móvil implica necesariamente que Jonathan tenga la condición de imputado en la causa para garantizar la validez jurídica de los indicios que puedan obtenerse. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña niega que esté imputado, al menos de momento, y que la investigación no se dirige a ninguna persona en concreto. Pero claro, en el lugar del suceso solo estaba el fallecido y su hijo. Los Mossos investigan además el cambio de móvil de Jonathan Andic tras la muerte del fundador de Mango. El País indica que el hijo de Isaac Andic no activó hasta 2 meses más tarde el iPhone, que los Mossos analizan en busca de indicios que aclaren el suceso. La familia emitió un comunicado para defender a Jonathan y su presunción de inocencia, y reafirman que no van a hacer declaraciones públicas mientras que dure el proceso. Sí han tenido que hacerlo ante la jueza. Las hermanas de Jonathan, Judith y Sarah Andic, y la psicoterapeuta de Jonathan han declarado como testigos ante la justicia. Y también lo ha hecho Tony Ruiz, CEO de Mango y uno de los 3 albaceas del testamento de Isaac. Y a todo esto, ¿qué ha pasado en Mango? Repasamos las notas de prensa que lanzó la marca cuando murió Andic. Hay 3. La primera, un comunicado de adiós Andic firmado por el entonces CEO Tony Ruiz, donde se lee: toda la familia Mango lamenta el fallecimiento de nuestro fundador Isaac Andic. En estos momentos extremadamente difíciles, compartimos el dolor de la familia como algo propio. La segunda, la información titulada Despedida de miles de empleados en Campus Mango en Barcelona, donde durante el acto, Jonathan Andic, en representación de la familia, muestra según la nota su compromiso con el proyecto Mango. Esto es solo el principio. Sigamos honrando su memoria y su legado, manteniendo vivos los valores y enseñanzas que nos dejó. Que su ejemplo nos inspire a ser mejores cada día y a seguir construyendo juntos el Mango del futuro. Eso es lo que comentó Jonathan Andic en esa despedida de miles de empleados en el campus Mango en Barcelona. Y el tercer comunicado, en forma de una carta de despedida del omnipresente Tony Ruiz. A nivel empresarial se han ido produciendo movimientos durante este último año. Primero, el nombramiento en enero de Tony Ruiz, que era CEO, como presidente del Consejo de Administración de Mango. El 6 de junio de 2025, la Junta General de .fa, que es el holding original, aprobó por unanimidad la transformación en sociedad anónima con una nueva denominación social, Mango MNG, donde este cambio de sociedad limitada a sociedad anónima facilita una posible salida a bolsa y limita la responsabilidad de los accionistas. Recordemos quiénes son los accionistas, es decir, los que tienen la propiedad hoy en día. El 95% está en propiedad de los 3 hermanos, Jonathan, Judith y Sarah, más un 5% del que era CEO y hoy presidente, Tony Ruiz. El 12 de junio de 2025,
el hijo, Jonathan Andick, dejó sus funciones ejecutivas en Mango para gestionar el patrimonio de la familia, continuando con el proceso de separación entre la propiedad y la gestión iniciado por su padre, según afirman fuentes como Cinco Días y El Mundo. El negocio de Mango se ha blindado de esta forma, pese a las diligencias, situando a Tony Ruiz, como hemos dicho, a la vez como consejero delegado y presidente, y también accionista. Eso sí, Jonathan Andick, aunque fuera de esas funciones ejecutivas, mantiene un tercio de la propiedad y, según El Mundo, gana poder con un movimiento que le hace apoderado solidario, que no lo era aún. La figura de apoderado solidario concede a su titular la capacidad de actuar y firmar en nombre de la empresa sin necesidad de la autorización de otros apoderados. También se han producido otros movimientos menos publicitados, pero que reseñamos aquí, como por ejemplo la salida del abogado de confianza de Isaac Andick durante una década, Francisco Javier Fontán, que dejó la dirección patrimonial siendo sustituido por Pau Guerrero. La muerte de Isaac Andick, el magnate de Mango, es un caso de true crime que lo tiene todo: miles de millones de euros en juego, un heredero con un historial de resentimiento, una pareja que reclama su parte de la fortuna y una montaña que guarda un secreto. Es el momento de hacernos preguntas incómodas. La primera, en relación a esa montaña. ¿Cómo pudo un hombre que ya había practicado senderismo en ese mismo lugar en muchas ocasiones, muy aficionado a las excursiones y a la actividad física, al menos moderada, encontrar la muerte ahí? Primero vamos a exponer los posibles peligros del lugar. En su propia web tienen un apartado de qué hay que tener en cuenta antes de visitar las cuevas. Y dice: se caminará bastante y habrá que subir y bajar escaleras. Para acceder a las cuevas hay que subir 244 peldaños, es decir, unos 10 minutos desde el último aparcamiento. Ya en el interior se realizará un recorrido lineal total de unos 800 metros y 500 escalones. El desnivel acumulado entre la ida y la vuelta es de 64 metros, que transcurren por los 500 escalones que hay en la cueva. Durante todo el año la temperatura interior es de 14 grados y la humedad relativa del 99%. Debido a ello, el suelo y las barandillas pueden estar húmedas. Se recomienda llevar calzado deportivo y una prenda de ropa de manga larga, incluso en verano. Se recomienda llevar una luz frontal y, si no se dispone de una linterna, se podrá utilizar la linterna del móvil en caso de haberse olvidado traerlas. Una vez pasado el pueblo ya no hay ningún punto de agua, recomendamos llevar agua para hidratarse. Recordad que nos encontramos dentro del Parque Natural de Montserrat y que por tanto hay que cumplir su normativa. Aunque van en la línea de la precaución, nada que presagie una posible tragedia, sobre todo porque encontramos también recomendaciones para salidas en familia, es decir, que se publicita la zona como un buen plan para estas. Se lee exactamente: Collbató es un destino fantástico para ir a pasar el día con niños y en familia. La cueva del Salnitre, senderos de dificultad baja y mediana. Tengo en la retina una noticia de Antena 3, justo cuando se produjo la muerte de Andick, en el que una reportera preguntaba a un lugareño sobre si era peligroso, y el hombre con total naturalidad espetó algo como no, si ahí van niños y todo. Un argumento contrario puede señalar, por otra parte, que los accidentes existen. Un resbalón, un tropiezo, son perfectamente posibles. En la vida, la fatalidad en ocasiones no entiende de nivel de experimentación o de repetición de situaciones. Accidentes en la ducha, golpeos accidentales en la cabeza, choques de tráfico en el mismo recorrido que se realiza todos los días, todo es posible. Eso sí, la única persona que sabe la respuesta es su propio hijo. Según el periódico, el empresario cayó por un precipicio cuando resbaló en un punto del sendero cuando se estrecha. Se trata de un trecho en el que solo se puede pasar de uno en uno y que en el momento de los hechos no contaba con valla de protección. Jonathan Andick, que dice que caminaba delante, declaró que se giró y solo pudo ver cómo su padre caía. Ojo, no habíamos revelado aún que, según fuentes contrastadas, llama primero a Stephanie Anuth, la mujer de su padre Isaac, y luego al 112. ¿Por qué? Si buscamos argumentos en busca de una posible explicación, es que no supo reaccionar ante la tragedia en esos momentos de supuesto pánico y se encontraba totalmente conmocionado.
prestando además ante los Mossos en ese estado su primera declaración. El neuropsiquiatra José Miguel Gaona, en el programa de fin de semana de COPE, lo califica de disfunción desde el punto de vista psicológico, y es posible en los primeros momentos que tuviera un relato deslavazado o con contradicciones menores atribuibles al estrés. Las diligencias policiales se centraron en examinar el teléfono móvil del fallecido y en volver a tomar declaración a Jonathan. El hijo volvió a explicar lo sucedido a lo largo de los 5 kilómetros de la ruta que une las cuevas del Salnitre en Colbató con el monasterio de Montserrat. Cayó en varias contradicciones, según detalla el periódico. Entre ellas, explicó que había hecho fotos de la zona de la caída, pese a que en un primer momento lo había negado, y también dijo que el coche estaba aparcado en otro lugar diferente al que lo habían dejado. Además, aseguró que la primera llamada que realizó fue a emergencias, aunque fuentes judiciales, como hemos mencionado, apuntan a que el primer contacto fue con la mujer de su padre, Estefanía Nuz. Pese a que el informe entregado por los Mossos antes de verano indicaba que todo apuntaba a una muerte accidental, el juzgado ha decidido pedir a la policía un examen del teléfono de Jonathan. Los agentes quieren saber si Jonathan tomó más fotos el día de la caída, qué llamadas realizó y esclarecer las relaciones con su padre. Y ojo, ver si se puede precisar la geolocalización exacta de los móviles para determinar si en efecto Jonathan caminaba delante de su padre, como dijo, o no. La jueza ha tomado la decisión tras recibir el informe con el contenido del móvil de Isaac Andic, que quedó destrozado, y tras saber que Jonathan habría podido cambiar de terminal también poco después del accidente. Así pues, consideramos que las diligencias con respecto a los móviles son claves, y habrá que esperar a saber los datos que arrojan. La tecnología, pues, jugará un papel determinante. Consideramos clave especialmente el tema de la geolocalización y también el intercambio de llamadas y de mensajes. Dependiendo de la aplicación a través de las cuales se comunicaron, también resultará más peliagudo conocer todas las comunicaciones. Lo digo porque al ser durante meses el accidente, hipótesis número 1 sobre el tablero, se pudo eliminar información de algún dispositivo, aunque como decimos, dependiendo del tipo de borrado y la aplicación de mensajería, esa eliminación es permanente o, con las herramientas tecnológicas de hoy, es recuperable. Ojo, solo hablamos de posibles escenarios en relación a la diligencia practicada por los Mossos y las dificultades a las que se encuentran en este tipo de situaciones. No queremos ni mucho menos afirmar que haya habido ningún tipo de ocultación o borrado. Otro punto, aunque suponemos que la jueza lo tiene bien atado, es lo primero que hizo al respecto Cristóbal Martel, el abogado de Jonathan Andic. Presentó un escrito ante el juzgado solicitando acceso al auto judicial que autorizó a los Mossos a requerir el dispositivo móvil para su análisis. Si la investigación no se dirige a ninguna persona en concreto y Jonathan Andic no está imputado, lo que se obtenga del teléfono podría no ser válido y se podría impugnar. Como decimos, suponemos que la jueza sabe perfectamente cómo proceder, pero los defectos de forma son uno de los huecos del sistema preferidos por algunos abogados. Y el de Jonathan Andic es muy bueno. Ya hemos dicho que ha sido el letrado en múltiples casos mediáticos. De hecho, hemos tratado de contactar con él directamente los días anteriores a la emisión de este podcast, pero no ha sido posible en el momento de locución de este episodio. En su despacho nos comentan que precisamente está inmerso en el juicio de los Pujol, que esta misma semana cobran actualidad, semana en la que lanzamos este tercer capítulo de Crimen y Novela Negra. Por supuesto, si nos da la entrevista o alguna respuesta posterior a alguna de nuestras cuestiones, actualizaremos la información en comentarios o en un mini episodio a modo de píldora de actualización si así lo requiere o lo hace la evolución de la investigación. Además, no hay que perder el foco de la dimensión de este caso y las presiones a las que está sometida la investigación. Isaac Andic era el hombre más rico de Cataluña, según la lista Forbes del año en que murió. Como hemos visto, mediáticamente, Mango y el entorno de Andic, con alguien tan poderoso como el presidente de A3 Media, han tratado de defender ante la luz pública la inocencia del hijo. Y desde su posición han criticado el daño que se le puede hacer a la familia. Acusan a los Mossos y al juzgado que lleva la investigación de filtrar investigaciones muy dañinas. Es cierto que todo está bajo secreto de sumario, pero es habitual, ojo, no decimos adecuado,
Que los medios, en su función de informar, traten de publicar detalles acerca de un suceso y se valgan para ello de fuentes que participan en su esclarecimiento. Pero sorprende que una práctica habitual haya merecido al menos dos actuaciones que volvemos a repetir. No juzgamos como inadecuadas, pero sí llamativas. La primera, la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha salido al paso de algunas informaciones que situaban a Jonathan Andic como imputado, con un comunicado en el que subrayaba que la investigación no se dirige a ninguna persona en concreto. Pero claro, si se investiga otra cosa que no es muerte accidental, la única persona que estaba con Andic, como hemos reiterado, era su hijo. La segunda cuestión llamativa la hemos encontrado en el diari de sesiones del Parlament de Cataluña. La diputada Laia Cañigueral, de Esquerra Republicana, presentó una pregunta para que el Govern de la Generalitat la conteste por escrito y que ha sido admitida a trámite. Es esta, que consta de varias cuestiones a su vez. De acuerdo con las funciones que tiene encomendadas la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios, ¿se ha abierto una información reservada? ¿La Dirección General de la Policía ha enviado algún escrito al juzgado que instruye la investigación para poner a su disposición los recursos de esa Policía de Asuntos Internos para investigar el origen de la filtración? ¿La Dirección General de la Policía o algún miembro de la alta comandancia del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra se ha disculpado con la familia Andic? Es cierto que las preguntas son pertinentes al ser Laia Cañigueral portavoz en la Comisión de Interior y Seguridad Pública de Esquerra Republicana en el Parlamento. Insisto, no juzgamos la idoneidad, sino la particularidad de realizar esas preguntas, combinando asuntos internos a depurar responsabilidades de la filtración y preguntando si se ha pedido perdón a la familia Antic. Le hemos escrito a la diputada consultándole los motivos que le han llevado a realizar esas preguntas, además de si ha obtenido contestación. En los registros oficiales no hay constancia de ninguna respuesta. Y por parte de Laia Cañiveral, aún, al menos en el momento de locución de este podcast, no nos ha respondido. Si lo hace, por supuesto, actualizaremos la información en este mismo canal. Sí hemos hablado con una portavocía de los Mossos d'Esquadra. Nos reiteran que ellos ahora mismo están practicando las diligencias que se le está ordenando en relación a la investigación de la muerte de Andic. No entran en valoraciones sobre las acusaciones de filtraciones que están recibiendo en este mediático caso y nos subrayan que ellos están actuando como policía judicial, bajo las órdenes de la jueza y actuando con su deber de realizar las diligencias que ésta vaya ordenando, sin que todavía haya ningún horizonte de final de esas investigaciones o de levantamiento de ese secreto de sumario por parte de la jueza. Ahora mismo, lo cierto es que la policía catalana ya no busca las causas de un accidente, busca las de un posible homicidio. La investigación se centra en la compleja relación entre padre e hijo, exacerbada por el poder económico, el posible fracaso profesional y las últimas voluntades del patriarca, incluyendo ese supuesto acuerdo prenupcial que Isaac quería para su hijo Jonathan y su ahora mujer Paula Nata. Y el papel de Estefanía Nuz, la pareja de Isaac y cuya declaración pudo señalar una supuesta animadversión de Jonathan hacia su padre. El misterio, la moda y la muerte se mezclan en el caso que ha puesto en jaque a la dinastía Andic. Las preguntas que cuelgan sobre la roca de Montserrat son gigantes. Pronto esperemos, tendremos respuestas. Y de la realidad a la ficción. Precisamente cuando estaba comentando el caso que acabábamos de tratar, el periodista Nacho Abad, en COPE, sentenciaba: somos tan dados a la novela negra. En ese mismo programa, el neuropsiquiatra José Miguel Gaona habla de tres grandes motivaciones para asesinar: pasión, codicia, venganza. Pues hoy, en este bloque literario, traemos una de esas novelas negras, crudas, donde se mezclan esas motivaciones: pasión, codicia, venganza, y se une la violencia absoluta. Se trata del Cártel de Don Winslow. Vaya por delante que es uno de mis autores favoritos. En España lo publica la editorial RBA en su serie negra,
y de él conservo en mi estantería la primera parte del díptico que con el cártel conforma El poder del perro, así como otra novela titulada Corrupción policial. Si en el episodio anterior hablábamos de tan poca vida, ese canto a la amistad y, bueno, pues de su extensión, esta no llega a las 1000 páginas, pero se acerca a las 700, que no está mal, pero es puro ritmo. No paran de suceder cosas y a la vez Winslow consigue también construir muy bien los personajes. Hace que en el cártel los conozcas, que trates incluso de comprenderlos. Digo trates, porque en muchas ocasiones se hace harto complicado, sobre todo por la vida y por los ambientes en los que se mueven. Están muy bien personados en la causa del libro, son potentísimos. El cártel es una historia de narcos y policías, así en resumen. Pero estas dos simplificaciones luego nos llevan a explorar situaciones límite, donde se ve la naturaleza del ser humano, las relaciones que se establecen, las emociones, los sentimientos. Don Winslow escribe de manera muy eficaz. Yo creo que es el término que mejor se le aproxima. Rescato del libro estas frases que ilustran el mundo de violencia que retrata y la lucha por el poder que describe. Miles y miles de personas, los culpables y los inocentes, y los que están en medio como la mayoría de nosotros, y morimos en nuestra escala de grises. 8000 vidas y lo único que hemos hecho ha sido coronar a un nuevo rey. Y el nuevo rey es el antiguo rey. Un mundo sin fin. Amén. Es una obra cruda, negra negra, y como dice Harlan Coben, otro autor de novela negra icónico y que también publica RBA, esta obra es un puñetazo en el estómago. Si te han entrado ganas de leerla, corre al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad, lo que decimos siempre, tu librería favorita. Es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, sí, un libro. Espero que te haya gustado este tercer episodio de tu podcast Crimen y Novela Negra. Si es así, puntúa con 5 estrellas y guarda el episodio. Déjame un comentario en cualquier caso y dale a seguir el podcast para que te salte la información de nuevos episodios. También me puedes visitar en el blog de Substack buscando por Anselmo Ramos y en el que cada lunes por la tarde se publicará un artículo semanal. Y también tenemos web anselmoramos.es. Y si nada se tuerce, debutaremos hasta en Instagram. Debajo te dejo los enlaces. Si no te quieres perder nada, visítame, escribe simplemente tu correo y suscríbete a la newsletter. O si quieres contarme lo que quieras, también puedes hacerlo directamente a la dirección de correo electrónico autor@anselmoramos.es. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el cuarto episodio de Crimen y Novela Negra. Hasta entonces, te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.